La Constitución de 1872 fue promulgada el 9 de noviembre de 1872. Esta se dio como una reforma a la Constitución emitida el 16 de octubre de 1871. A continuación se abordará el contexto económico, social, político y religioso en el que se desarrolló la norma. Económicamente, El Salvador se encontraba en un contexto caracterizado principalmente por la agricultura como el principal motor de la economía. Este contexto económico creó una sociedad fuertemente estratificada y marcada por desigualdades económicas y políticas, encontrándose la mayoría de la riqueza en las manos de los terratenientes. En cuanto a su contexto político, El Salvador se encontraba siendo gobernado por el presidente Santiago González y el gobierno se componía de tres poderes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El país estaba marcado por tensiones internas, el surgimiento de partidos políticos, la influencia extranjera y también el auge económico relacionado con la producción del café. La religión oficial y respaldada por el Estado en 1872 era la religión católica, aunque también se permitía la práctica pública de otras ramas del cristianismo, mientras que no afectasen el orden público. La Iglesia tenía una gran influencia y se oponía a las reformas liberales que buscaban separar la religión del Estado. La Constitución de 1872 fue una piedra angular en la historia de El Salvador. Se estructuró en 11 títulos detallados en numerosas secciones y contaba con un total de 138 artículos, a los que se sumaba el artículo adicional transitorio. En esta estructura fue un reflejo de la complejidad de los asuntos que abordó y su profundo impacto en la sociedad de la época. El artículo adicional transitorio en particular merece una especial atención, ya que probablemente tenía implicaciones significativas para la implementación de la Constitución. Para 1872, los órganos fundamentales del Estado salvadoreño eran el órgano legislativo, que es representado por la Asamblea Legislativa. Tiene su base legal en el título 6, sección primera, capítulo 1 de la Constitución de la República, específicamente el artículo 121 al 148 de la misma. A la Asamblea Legislativa le compete fundamentar la atribución de legislar y a ese efecto le corresponde decretar, interpretar, automáticamente reformar y derogar las leyes secundarias, ratificar los tratados o que celebre el Ejecutivo con otros estados u organismos internacionales o de negar su ratificación. Órgano ejecutivo. Este órgano está integrado por el presidente, el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros del Estado y sus funcionarios, dependientemente constitucionalmente, se encuentra regulado en el título 6, sección primera, capítulo 2 de la Constitución de la República, para la gestión de los negocios públicos dentro del Estado salvadoreño. Están las diversas secretarías de Estado, entre las cuales se distribuyen los diferentes ramos de la administración. Cada Secretaría de Estado estará a cargo de un ministro, quien actuará con la colaboración de uno o más viceministros. El órgano judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias. Corresponde exclusivamente al órgano judicial la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal y mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como las otras que determina la ley. La ley Administración de Justicia es gratitud. Formas de elección de cargos públicos. El presidente de la República era elegido mediante voto secreto. Ese voto, si no llegaba a la mayoría absoluta, el Congreso tenía la facultad de elegir entre uno de los tres candidatos con más votos durante el conteo. Los diputados eran elegidos mediante distritos. Los diputados eran elegidos también por cada aproximadamente 20.000 personas. Los senadores, por su parte, eran elegidos uno por cada departamento. La Corte Suprema de Justicia eran 5 magistrados que se elegían mediante la Asamblea Legislativa
Estos eran elegidos mediante voto secreto de los diputados y también de los demás parlamentarios que componían el órgano legislativo. Estos estaban compuestos por 5 personas, las cuales tenían la facultad jurídica de la República. Normas jurídicas relevantes. En esta Constitución de 1872 podemos encontrar algunas cosas muy relevantes, entre las cuales destaca la abolición de la pena de muerte, ya que en este momento se empieza a abolir esta excepción de la Constitución. También podemos encontrar otras cosas relevantes como la libre expresión religiosa, que se va plasmando desde ese tiempo hasta nuestro tiempo. También podemos descubrir que las personas tenían la libertad para poder ser ellas mismas en cuanto a sus deberes sociales, ya que El Salvador había pasado por periodos de tiempo de dictadores. Entonces, estos periodos de tiempo ayudaron a que nuestra Constitución fuera relevante en materia social y política.